Muy buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Segunda de Reyes, el capítulo 12. Y nuestro tema de hoy, cuidando lo económico. Muchas veces separamos el ámbito religioso del ámbito económico. A veces creemos que es suficiente solamente con orar, solamente con ayunar, pero no hacemos ni trabajamos nada para mejorar nuestras condiciones económicas. Incluso muchas personas creen que el ser cristiano, que el ser siervo de Dios, significa vivir en la miseria, significa vivir una vida económica desastrosa. Y tal vez justifican su vida en versículos bíblicos, como diciendo simplemente Dios proveerá o todo depende de Dios. Y es verdad, Dios es nuestro proveedor. Es verdad que todo depende de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado a nosotros dones, nos ha dado a nosotros talentos y la capacidad de trabajar y de desarrollar distintas habilidades para que mejoremos a nivel económico también. Es triste ver que muchas personas cristianas o muchos religiosos viven una vida de miseria a nivel económico. Muy creyentes que oran bastante, muy creyentes que tal vez ayunan, muy creyentes que se congregan, pero que en su vida, sobre todo en ese aspecto económico, viven una miseria. Son personas que le deben a todo el mundo, incluso son personas que no pagan sus propias deudas, que no asumen sus propias responsabilidades económicas. En este capítulo 10 quiere mostrarnos también que esa parte económica no está aislada de la parte religiosa. Por el contrario, van muy de la mano y cómo poderle sacar provecho y disfrutar ese aspecto económico. Sin apartarnos de Segunda de Reyes 12, vamos a ver qué nos dice Ageo 2, el versículo 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Miren que Dios nos dice eso, dice, mía es la plata, mía es el oro. Es decir, que no podemos separar nosotros lo religioso de lo económico, porque si bien es cierto, Dios es el dueño del oro y de la plata, nos dice, y es eso lo que nosotros nos da para nosotros poder también ser partícipes de una forma activa en el desarrollo y en el crecimiento también de la congregación a través de esos recursos económicos. Veamos ahora sí en Segunda de Reyes 12, el versículo 2. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Dice que Joás, quien se había convertido en el nuevo rey, hizo todo lo recto ante los ojos de Jehová. Veamos entonces qué fue o eso recto o por dónde empezó a hacer lo recto ante Jehová. Veamos qué dice el versículo 4 y 5. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. ¿Por dónde empezó este rey a hacer lo recto? Dice, por preocuparse por el templo. Se dio cuenta que el templo estaba en ruinas, que el templo estaba agrietado, que el templo tenía problemas en su estructura. Entonces, parte de hacer lo recto ante los ojos de Jehová es preocuparse por el templo. Muchas veces nosotros, religiosos, cristianos, nos congregamos, oramos, ayunamos, pero ni siquiera nos damos cuenta en qué condiciones está ese lugar donde todos nos congregamos. Si bien es cierto, Dios no habita en un templo de hombres, si es cierto que Dios no habita en cuatro paredes, pero ese es el lugar donde nosotros nos congregamos, es el lugar en el cual nos estamos reuniendo para sentir la presencia de Dios. Sin embargo, a veces ese templo está descuidado y no nos damos ni cuenta. También en Ageo 1, vamos a ver Ageo 1, el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo disiparé un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. En el versículo 10.
Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Dios nos dice entonces, parte de cuidar eso económico inicia cuidando el templo. En Ageo 1 nos dice, ¿por qué tal vez sembramos y cosechamos poco? ¿Por qué tal vez llenamos nuestros bolsillos en saco y se va el dinero súper fácil, como si estuviera en un saco roto? Sencillamente porque somos personas que no estamos viendo el templo. Tal vez nos preocupamos por nuestra casa, pero no hacemos absolutamente nada más. Y eso si es que nos preocupamos por nuestra casa. De lo contrario, somos personas irresponsables. Pretendemos que las cosas caigan así de forma milagrosa y no hacemos nada absolutamente. Entonces, si queremos cuidar lo económico, si queremos avanzar a nivel económico, primero tenemos que plantearnos un objetivo. ¿Qué dice en el versículo 4 al 5? Leímos entonces que nos decía, ¿no?, que Joás dio la orden a los sacerdotes de reparar el templo. Si queremos tener cuidado de nuestros recursos económicos, de nuestros recursos también materiales, debemos primero plantearnos un objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El rey estaba dándose cuenta de eso. El templo estaba descuidado, había que hacer algo, había que repararlo. Plantea un objetivo, organiza tal vez lo que llamaríamos como un rubro. Bueno, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a hacer eso. A nivel personal y a nivel económico, debemos actuar de esa forma. Tal vez gano un sueldo, tal vez estoy recibiendo un salario, pero no tengo ningún objetivo claro. Simplemente recibo y empiezo a gastar a la loca sin darme cuenta. Recibo tal vez mi sueldo y cuando me doy cuenta ya no tengo nada. Y mientras tanto se quedan por fuera las deudas, se quedan por fuera cosas importantes, porque no tengo ningún objetivo. Dios nos muestra entonces que a nivel económico, si queremos avanzar, debemos plantearnos un objetivo. Ese es el primer paso para salir adelante y progresar en cualquier aspecto. Si no tenemos objetivos claros, nada vamos a poder conseguir. Luego nos dice que debemos ser personas diligentes. Veamos qué dice el versículo 6. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Es decir, sí, tenían el objetivo, se les dio la orden a los sacerdotes, pero había pasado tiempo y aún no lo habían hecho. ¿Cuántas veces nosotros somos así? Somos personas que dejamos pasar el tiempo. Dejamos pasar el tiempo y no nos damos cuenta. Decimos, no, mañana lo hago. Hay un dicho absurdo hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero nosotros, de manera absurda, decimos, yo lo hago mañana. Cambiamos el dicho. No, es que yo lo hago mañana. Por un día que no lo haga no va a pasar nada. Y empezamos a justificarnos, el tiempo empieza a pasar y no hemos cumplido ningún objetivo, no hemos hecho nada. Siempre lo hemos dicho, en cosas sencillas, como tal vez pagar la factura de energía en tu casa. Lo que hacemos cuando recibimos el recibo es mirar el último plazo. Tiene plazo hasta el 30. Bueno, se confía, no hace nada, dice, no, el 30 pago. Después, cuando vuelve a mirar el recibo, resulta que se pasó el día 30, ya es día 1, ya es día 2 del siguiente mes y se le quedó ese recibo sin pagar. O el mismo día 30 a las 2, 3 de la tarde, cuando ya están a punto de cerrar los puntos de pago, a esas horas corre a pagar. ¿Por qué? Porque no es alguien diligente, no se actúa en el momento adecuado. Siempre dejamos que el tiempo pase y no estamos haciendo las cosas a tiempo. Luego nos dice que debemos aprender a ahorrar. Veamos qué dice el versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha. Así que se entra en el templo de Jehová y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Literalmente lo que hizo el sacerdote fue una alcancía, una caja con una abertura arriba para poder depositar todo lo que ingresara al templo. Él se estaba encargando de ahorrar para poder cumplir ese objetivo. Había un objetivo, había que arreglar el templo, necesitamos recursos. Bueno, todos los que tengan, tráiganlo
y lo vamos a guardar en esa alcancía. Nosotros no tenemos la cultura del ahorro. Recibimos el salario como si empezamos a gastar y no nos damos ni cuenta. No pagamos las cosas principales, pero tampoco ahorramos, tampoco guardamos. Este es un claro ejemplo que Dios nos dice. Lo económico no está separado de lo religioso. Mire que ellos eran sacerdotes y su objetivo era un objetivo eclesiástico. El objetivo era mejorar el templo y estaban enseñando a ahorrar, estaban poniéndose de acuerdo para entre todos ahorrar. Es más fácil cuando se tiene un objetivo en común que todos participemos de forma activa. Qué bonito es cuando tal vez hay algo en la congregación y decimos vamos a hacer algo y de corazón todo el mundo aporta. Tal vez en una alcancía de forma literal, tal vez llevando su ofrenda, tal vez consignando, y de tantas maneras. Todo eso lo hacemos para lograr ese objetivo. Y a nivel personal igual, debemos ahorrar. Desde más pequeños a los niños hay que enseñarles a ahorrar. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tal vez compramos la alcancía, depositamos el dinero y al día siguiente estamos tratando de sacarle, de mirar cómo le sacamos el dinero. Debemos entender que el ahorro es una manera muy apropiada para conseguir esos objetivos, sobre todo aquellos objetivos que son costosos. Tal vez planeas comprarte un auto, tal vez planeas irte de viaje. Empieza ahorrando. Esa alcancía, que todos los miembros del hogar depositen el dinero ahí para ese objetivo, para poder ahorrar, para poder irse de viaje. O incluso a veces una alcancía o un rubro para en caso de algún tipo de emergencia. Nosotros no sabemos qué nos pueda pasar, tal vez estamos bien en esos momentos, pero en cualquier momento nos podemos enfermar. Entonces es necesario ahorrar. Pero nosotros decimos, no, es que si me sobra, voy a ahorrar. Pues no, nunca nos va a sobrar. El ahorro debe ser parte de las primeras cosas que nosotros hacemos. Siempre apartar un porcentaje, siempre apartar algo para que eso sea guardado y nos pueda servir más allá. Veamos qué nos dice versículos 10 y 11. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey, el sumo sacerdote, contaban el dinero que hallaba en el templo y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra, a los que tenían su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar el carpintero, maestros y que reparaba la casa de Jehová. Ahí vemos que entonces ellos estaban distribuyendo ese dinero de acuerdo a las necesidades. Guardaban, dice, lo que sobraba y estaban dando lo necesario para cumplir la obra. Por eso es importante entonces también organizar las prioridades. Veamos que dice versículos 13 y 14. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jovainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata. Se hacían para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Dios nos enseña a través de este versículo que es importante establecer esas prioridades económicas. Para ellos la prioridad era reparar el templo. Por eso dice, no se hacían tazas, no se hacían trompetas. Habría momentos en los que harían esos instrumentos, pero no por ahora. Por ahora la prioridad era el templo. De la misma forma Dios nos dice eso, establece tus prioridades económicas. ¿Qué es eso más importante que tienes que pagar? En primer lugar, Dios nos decía en Ageo, preocúpate por la casa de Jehová, preocúpate por obedecer el mandamiento de Dios, ese diezmo, esa ofrenda. Dios siempre debe estar en nuestro primer lugar. Por eso entonces honramos a Dios con ese diezmo, con esa ofrenda que nosotros llevamos al templo. Esa es nuestra prioridad. Si nosotros servimos y honramos a Dios, sabemos que el resto, el 90%, también es bendecido y multiplicado. Si la masa, dice, tiene levadura, toda la masa va a crecer. Y eso es lo que Dios nos dice. Si nosotros bendecimos el templo, bendecimos la obra, asimismo también nuestro 90% crecerá y será multiplicado. Pero depende de nosotros qué tanto lo hacemos progresar. Ese 90% que queda en nuestras manos, para que rinda, para que sea de bendición. Tenemos que aprender entonces a plantearnos esos objetivos, tenemos que aprender a ahorrar, tenemos que aprender a establecer esas prioridades. ¿Qué prioridades tengo a nivel familiar o a nivel personal? Tengo que pagar tal vez servicios, tengo que comprar tal vez lo de la comida, tengo que hacer esto, hacer aquello. Si tengo organizados esos
proyectos, si tengo organizadas esas prioridades, sabemos que las vamos a poder cubrir, porque esa es la promesa de Dios. A veces nos quejamos diciendo, es que el dinero no me alcanza, es que el dinero no me rinde, precisamente porque no tenemos prioridades. Porque como decíamos, recibe el sueldo y lo primero que ve se antoja y lo compra. A veces cosas innecesarias, a veces cosas que no tienen ninguna utilidad para la casa ni para su vida. Y por eso se gasta el dinero en cosas sin darse cuenta. Cambia un billete y cuando menos piensa ya no tiene nada. ¿Por qué? Porque se lo va gastando de a poco, en dulces, en chucherías, en mecato, como diríamos aquí en Colombia. Entonces, se gasta eso y no ha cumplido las cosas realmente importantes. Dios nos dice entonces, es importante organizar esas prioridades para poder seguir adelante. En el versículo 16, ya para finalizar, nos dice, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. Entonces también establece, dice, lo que era de los sacerdotes les correspondía a ellos. Había un dinero que era para el templo, pero había el dinero que les correspondía a los sacerdotes. Dios nos dice entonces, a nivel económico debemos aprender a ser justos, pagar nuestras deudas, dar a cada quien lo que se merece. A veces somos personas injustas. Le debemos a alguien que nos vendió en algún momento, que nos dio algún producto, y no, nosotros nos hacemos los locos y nos olvidamos. Cuando tenga le pago. Y aparte de eso, somos groseros. Entonces, no, dice Dios, seamos justos a nivel económico. Si le estamos debiendo a alguien, si sabemos que alguien depende de nosotros, paguemos nuestras deudas. Si nosotros somos justos con esas personas, también los demás van a ser justos con nosotros. Entonces vemos que el dinero no es algo ajeno a la vida religiosa, por el contrario, es algo que va muy de la mano. Dios nos dice en su palabra que Él bendice al dador alegre. Cuando nosotros damos, ofrendamos con gozo y alegría, Él nos bendice y multiplica eso que queda en nuestras manos. Pero para que eso sea multiplicado y para que esa multiplicación tenga efecto en nuestras manos, debemos aprender a ser esos buenos administradores. Tomar el ejemplo del rey Joás y del sacerdote Joiada, que establecieron ese objetivo, que empezaron a trabajar de forma diligente, que ahorraron y que establecieron sus prioridades, siendo justos con aquellas personas a las cuales les debía. Amén. Vemos entonces que de esta forma nuestra vida es próspera, nuestra vida no solamente religiosa, sino también a nivel personal, secular y en ese ámbito económico seremos bendecidos. Amén, mis hermanos. Qué gusto poder compartir esta mañana este mensaje. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo. Todos los días nuestro devocional, los días jueves y los días domingos, nuestro culto. Dios los bendiga y que tengan un feliz día.